Bien, ¿qué tenemos en estos factores agroclimáticos? ¿Cuáles son? Clima, por supuesto, de cada lugar, que influyen en el suelo, que influyen en la uva y posteriormente en la calidad del vino, ¿sí? Variedad de ciclones. Normalmente el orden de influencia es más variedad, clima y suelo, o sea, clima, variedad y suelo, ¿sí? Los portainjertos, por supuesto, eso lo vamos a ver, el régimen hídrico que le damos a las plantas, con que manejamos nuestros viñedos, los sistemas de conducción, ¿sí? Por eso son factores agroclimáticos, el tipo de poda, el manejo de la canopia, ¿sí? ¿Qué es el manejo de la canopia? El manejo en la planta de toda su estructura de brotes y hojas, ¿sí? Que hay varias operaciones que se hacen, ya las vamos a ver. El momento de cosecha, el manejo de la canopia está muy relacionado, es muy importante, de lo que nosotros en viticultura, en fisiología, llamamos el microclima de la canopia. Normalmente uno asocia el microclima y alguna región pequeña, pero no, la definición es más el microclima. Cuando hablamos en viticultura es el clima alrededor y dentro de la canopia y cómo influencia ese microclima, ya sea por temperatura, por luz, por humedad, en nuestra producción y en la calidad de producción. Por supuesto, un momento de cosecha. Y acá tenemos estas variables que son muy importantes, que hacen a algo que lo vamos a ver, que nos va a dar en lo que es el equilibrio acá ¿sí? de esto, el suelo, el clima, las prácticas culturales, que normalmente hacen estimulación del vigor, ¿sí? Que afectan las características del follaje, también lo hace en la parte cultural lo que es los sistemas de conducción, y esto directamente a dónde afectan el microclima de la canopia, el clima dentro donde están los racimos, donde están las hojas y los brotes. Y ya vamos a ver ahora cómo van a ir afectando estas características del suelo, lo que hace a la profundidad del suelo, a la textura muy importante, ahí me lo mencionaron ayer, sí, de la textura de lo que hace a la capacidad de retención de agua de los suelos, ¿sí? Que no es lo mismo la capacidad de retención de un suelo arenoso, de un suelo franco o un suelo arcilloso, o franco arcilloso, ¿sí? Los aportes de agua que puede tener este suelo, cómo los tiene, cómo los almacena, y aportes de agua y nutrientes, ¿sí? También el clima, ¿qué es el clima que tiene influencia en las características de la uva? Sí que tenemos la radiación fotosintéticamente activa, hay otro tipo de radiación que la vamos a ver, que es la radiación en el espectro de lo que es el rojo lejano, la mayoría de la composición de la luz para fotosíntesis está en la zona del rojo, ¿sí? La temperatura, la humedad, velocidad del viento, vamos a ver cómo afecta, ¿sí? Hay lugares que afecta mucho por cierre de estómago cuando hay demasiado viento, y disminución de fotosíntesis, por supuesto, que correlacionado con disminución de acumulación de azúcar, las precipitaciones y la evaporación. Bien, en el caso de prácticas culturales, ¿qué tenemos? Densidad de plantación, algo muy importante que vamos a ver, que es una decisión que se hace de acuerdo al tipo de suelo, al tipo de potencial de vigor que tiene ese suelo, ¿sí? También relacionado con la variedad y el pie, ¿sí? Que nos van a dar menos vigor, la fertilización, al riego, que lo vamos a ver cómo podemos manejar y cómo podemos influenciar en el equilibrio de las plantas, el control de plagas y enfermedades, por supuesto, la poda también, ¿sí? Que tiene su efecto, y el manejo del suelo. Bueno, ¿qué pasa con estos factores? Mirá vos, todos estos factores, suelo, clima, prácticas culturales, ¿en qué afectan todos estos parámetros, o estos tres, el suelo, el clima y las prácticas culturales? En la fisiología de la planta, ¿sí? Vamos a ver por dónde pasa esto, cómo influencian, en qué, en estimulación de vigor o no, ¿sí? Que depende estos factores que hacen a la estimulación de vigor o no, hace a las características que tiene el follaje, y esas características
junto con el sistema de conducción, que vamos a ver, afectan lo que estábamos hablando, el microclima de la canopia, o sea, el clima donde viven los racimos, ¿sí? Y vamos a ver los efectos que tiene tanto la humedad, la temperatura, la radiación, que tiene efectos en la composición de la uva, ya sea en polifenoles, ya sea en aromas, ya sea en la aparición, dije, aromas de compuestos que se asocian, por ejemplo, a excesos de vigor y de follaje excesivo, que hacen que tengamos sombra dentro de esa canopia y que nos afecte los aromas, muy característico, lo habrán visto en el Cabernet Sauvignon. Acá en una época, en los 80, era a ver quién tenía más aroma a pimiento verde. Acá eran los número uno en aromas a pimiento verde, algo que después se fue dejando para tener aromas más cercanos a los pimientos rojos, a la fruta, y ya se dejó, se tomó ya como algo negativo ese olor a pimienta. Me acuerdo acá que yo venía y medía en los parrales de Char, vine con una barra Lycor para ver intensidad de luz y había solamente un 5%, ahí abajo donde estaban colgando los racimos. Por más que hayan hecho raleo y cosas, eso no se componía. ¿Por qué? Porque la uva seguía estando a la sombra y generando piracina, puro pimiento verde. Entonces le digo al flaco Richitelli, que estaba en ese momento como enólogo en el Chad, y también estaba don Dietrich Cerzo, le digo, mira, fíjate, mirá todo lo que es el rodete alrededor, afuera de este parral, fíjate los racimos, fíjate los raquis, ¿qué color tienen? Y sí, estaban rojos, tenían colores, ¿qué indicaba eso? Indicaba luz y síntesis de antocianas. Le digo, flaco, agarras toda la uva del rodete, verificá la parte y vas a ver las diferencias que tenés con lo que hay adentro. Que por más que hagas raleo, disminuyan la producción para tener más concentración, mira, no va a pasar nada. Y fue así. Y se tomó eso, ¿viste? Incluso lo tomó Michel, ¿viste? Como si lo hubiera descubierto él. Siempre él estaba muy atento a todas las cosas que pasaban. Y fue así, un vino totalmente distinto, con otra fruta, con otras características, mucho mejores que lo que era solamente pimiento verde. Eso para dar un ejemplo. Bueno, entonces, que todos estos factores como influencian en el microclima, ¿sí? Y en la composición de la uva, que afecta, por supuesto, ese microclima a la fisiología de la vid, en que, como vemos acá, esto se mueve mucho, como vemos acá, en la composición del fruto, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Aparte, junto con las prácticas enológicas, que define la calidad de los vinos, ¿sí? Cualquier pregunta. Entonces ahí tenemos los efectos directos en rojo, ¿viste? Del suelo, el clima, las prácticas culturales, y los efectos indirectos, ¿viste? A través del vigor, que podés estimularlo, te cambia la característica del follaje, el mismo sistema de conducción, si lo elegiste mal, que ya vamos a ver cómo podemos elegirlo en el distanciamiento, que lo más importante es el distanciamiento dentro de la hilera de las plantas de acuerdo al vigor, ya vamos a ver por qué. Y acá tenemos qué es esto, el microclima, ¿sí? Que está compuesto, por supuesto, ese microclima depende de la cantidad de brotes por planta, las hojas y feminelias por planta y el área foliar, ¿sí? Y los sistemas de conducción hacen al arreglo espacial de brotes y racimos que también vamos a ver. Todo esto, como les digo, la influencia que tiene, ¿sí? En el microclima y por consecuencia a la fisiología, composición del fruto y junto con las prácticas enológicas como efectos indirectos en la calidad del vino. Así que vamos a ver todas las cosas que tiene que hacer un ingeniero agrónomo para manejar, para después que el enólogo cuide muy bien con sus prácticas enológicas una materia prima, no solamente una materia prima. Esto en el viñedo, con el manejo que tiene que hacer un técnico o un ingeniero agrónomo, es materia prima elaborada, ¿sí? Donde te da un paso más
hacia las posibilidades que el enólogo tenga mejor calidad de su vino y va a tener que conocer muy bien esas características de esa materia prima trabajada, elaborada en el viñedo, para ver con qué prácticas, en qué forma interviene en el vino para mantener esas características, sean de perfume, sean de cuerpo, de densidad, de polifenoles, en fin, de todos esos compuestos que van a hacer de la calidad del vino. Y acá, por supuesto, entra también al final la definición o la decisión del momento de cosecha. Bien, clima, ¿qué tenemos? La radiación, temperatura, humedad, velocidad del viento, precipitación, evaporación. Factores climáticos, vamos a ver, radiación solar. ¿Qué pasa en esta radiación solar? Fíjate vos, la radiación solar se compone de la intensidad lumínica y de la calidad de luz. La intensidad que nos hace tener aquella curva de fotosíntesis, ¿viste? De relación, como dice allá en aquel cuadro, que a ver si, ahí está, no, da como lupa, bueno, la relación entre la luz, la PAR es fotosintéticamente radiación fotosintéticamente activa y la fotosíntesis. ¿Qué pasa? Fíjate vos que vos podés tener, ¿cuánto tenemos acá? Por ejemplo, el microeinstein de radiación en un día soleado acá en Cafayate, en muchos lugares. Tenemos 2000 allá, 2000 microeinstein. A ver, 2000. A ver, vamos a ver qué pasa con la fotosíntesis. Partimos de acá de cero, más intensidad de luz, ¿no es cierto? Vamos incrementando la intensidad de luz. ¿Y qué pasa con la fotosíntesis? ¿A dónde vamos? Mira, llegamos acá y acá se empieza a aplanar, allá. Esto lo tengo que tener apretado, che. Pero bueno, se me va de... Llegamos hasta acá y se hace plana la curva, se aplana. ¿Dónde se aplana? Y bajamos en menos de 1000, normalmente alrededor de los 700 a 800 microeinstein por metro cuadrado por segundo. Esa es la medida de radiación. PFR es fotosintéticamente activa, o la radiación más que nada roja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por más que le agreguemos más luz, y la fotosíntesis no aumenta, se saturó a partir de 700 a 800. Así que 2000 tenemos de sobra. Y esto es muy importante para ver las diferencias que tenemos cuando uno analiza trabajos europeos y todo. Nosotros tenemos muchísimos más días de sol, ellos tienen muchos días nublados, ¿sí? Ellos tienen problemas de qué, y las cosechas, ¿cómo se califican? Las milésimes famosas de los franceses. Ustedes van dando vuelta a la etiqueta de una gran cosecha y van a ver que tiene 14 grados el vino. ¿Qué quiere decir eso? Que maduró muy bien la uva. Y si no, muchas de las veces, muchos de los años, no les madura, tienen que chaptalizar y ahí tienen problemas de exceso de acidez, ¿sí? De pH bajos y que no llegan a tener vinos equilibrados y que no son las grandes milésimes, que son las que valen más. ¿Pero por qué? Porque llegaron a más madurez. Bueno, tuvieron menos días nublados, otoños que no fueron tan lluviosos, pero nosotros tenemos la posibilidad esa, nos sobra la luz. Y el problema que muchas veces copiamos muchas de las técnicas que tienen ellos en un clima totalmente diferente, ¿sí? Entonces digo, ¿qué hacemos? Incluso cuando ustedes tratan de ver los clones, vamos a ver qué clones tenemos, a ver cuáles son los mejores clones europeos, los que seleccionan, que agarran el libro de Lantab y dicen que el clon, la clasificación A. Este es el mejor, mirá, que le da la mejor calidad. Y los clones B y los clones C, no, porque no le dan la calidad. Pero en base a qué ellos hicieron la selección clonal. Dos parámetros importantes. Nivel de azúcar y acidez. Más azúcar, se seleccionaron aquellos clones que tenían más azúcar y menos acidez. ¿Para qué? Para llegar más rápido, maduración y tener equilibrio. Ahora, esas dos principales componentes de la selección clonal es igual para nosotros. Ahora, yo traigo un clon de esos que tiene mucha eficiencia fotosintética, hace más azúcar que los otros y tiene menos acidez. Y acá que vamos a terminar con vino con 4 o más de pH y vamos a terminar
con 16 de alcohol porque hizo mucha azúcar. ¿Se dan cuenta que para cada lugar son las elecciones de acuerdo a sus características climáticas? Nosotros teníamos que buscar aquellos materiales de hace mucho tiempo que están entre nosotros adaptados y hacer nuestras elecciones clonales, porque nosotros no necesitamos más azúcar, nosotros no necesitamos menos acidez, al contrario. ¿Sí? Buscamos vinos que no tengan tanta azúcar o tanto nivel de alcohol y buscamos también, mejor equilibrio de la acidez. Y si usamos esos clones, ¿qué nos vamos a encontrar? Como les digo, pH de 4 para arriba, 16. ¿Eso es lo que queremos? ¿Copiamos y plantamos eso? Hay que analizar. Muchas veces se venden cosas porque vienen del otro lado. A ver, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles fueron los primeros objetivos de la selección de esta gente? Bueno, ¿nos sirve? ¿No nos sirve? Muchas veces copiamos, y copiamos mal. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, en esta segunda, estas son hojas. En la primera, que tenés los 2000, normalmente un día soleado, ¿qué pasa? La hoja absorbe prácticamente un 80% o más, y la segunda hoja recibe 120. Y la tercera hoja, ¿qué recibe? 7. ¿Qué pasa con respecto a esto? Mirá, esto está recibiendo, absorbió todo allá a 2000. La segunda pasó ¿a dónde? A 120, por acá. Y la tercera hoja, está acá, casi en el punto de compensación, no hace nada de azúcar. Mirá vos qué diferencia que hay cuando vos en una caldera tenés más de 3 capas de hoja, desde las que están superficiales expuestas a la luz y la cantidad de hojas que tenés para adentro. Y tenés demasiadas hojas y no tenés eficiencia tampoco fotosintética en las hojas de adentro. Entonces tenemos que ver cómo es la arquitectura nuestra en el sistema de conducción, en la cantidad de hojas que debemos tener, y no más de 3 capas de hojas, o 2, ¿sí? Sigamos. Bueno, ahí tenés una canopia. Esa es como la que tienen en los viejos sistemas de Estados Unidos. ¿Ves? Mirá qué influencia tiene en la parte de afuera. ¿Viste? Fíjate, radiación y la PAR, radiación fotosintéticamente activa. Mirá vos, ¿qué pasa cuando va para adentro? Nada. ¿Sí? La longitud de onda es distinta. Ya vamos a ver por qué. Que es la relación rojo lejano. ¿Qué es esto, rojo lejano? ¿Quién interviene acá? Mirá el viento, el efecto del viento. Prácticamente no tenés movimiento de aire adentro de una canopia densa. Y cuando no tenés movimiento de aire, y por ahí no sacás la humedad que tenés adentro, y podés tener problemas fitosanitarios, podés tener más probabilidades de tener podredumbre o de tener peronospora. El oído lo tenés en cualquier condición. Bueno, la humedad, la temperatura, fíjate vos que la temperatura está relacionada directamente con la luz, ¿viste? Tenés lugares donde tenés más luz y tenés más temperatura. Nos salimos acá al patio, estamos en la sombra, pasa el sol y tenemos que usar gorra o tenemos más temperatura, ¿sí? Bueno, y la evaporación. La evaporación es menor en la canopia que afuera. Bueno, vamos a ver qué es lo que es la relación rojo lejano. Acá interviene un pigmento muy importante que se llama fitocromo. ¿Qué hace este pigmento? ¿Cómo trabaja? Cuando está en mayor condición de luz roja, este pigmento hace que los genes y por ende haya una expresión genética hacia la producción de enzimas, y una importante es la alanina aminooliasa, que está directamente relacionada con las antocianas. Mirá vos, era lo que decía yo del raquis colorado. Entonces, cuando tenés luz incidente roja en la parte exterior, donde no tenés tanta absorción, no tenés tanta sombra, y tenés mayor síntesis de antocianas. En el caso de tener ya más sombra, aumenta el rojo lejano, que hace que ese pigmento diga: no hago esto, hago otra cosa. ¿Sí? Restringo la síntesis de antocianas. ¿Y qué pasa? Y ahí también intervienen en síntesis de otros compuestos como los aromas que le decía de las piracinas. ¿Sí?
cuando vos tenés un lugar muy sombreado, te vas a encontrar con eso, ¿sí? Y menor color, porque tuviste menos síntesis de antocianas, ¿sí? Y otro tipo de aromas, ¿sí? De síntesis de mayor cantidad de pilacina. Bueno, vamos a seguir. Esto es muy interesante eso que hace muy bien a cómo tenemos que manejar un viñedo. Bueno, acá es una cuestión que hablamos de la densidad de la canopia. La canopia es el sistema de brotes y hojas que les había dicho en la planta. Viste que tenemos el tamaño y la forma de la canopia, o sea, de nuestro sistema, que tiene un efecto de la luz y la temperatura, y efecto del sombreamiento, que tenemos, que hablamos recién, reduce el contenido de azúcar. Teníamos muchas hojas que no están en el máximo, en la curva de mayor producción de azúcar o de mayor fotosíntesis, ¿sí? Reduce entonces los fenoles. Estuvimos hablando de esto, tendría que haberlo pasado antes. Reduce el ácido tartárico. Bueno, esto es una cosa que vimos nosotros en algunos ensayos que hicimos cerca de Napa, haciendo deshojes, y evidentemente teníamos en condiciones de sombreamiento menor tasa de acidez, o sea, de reducción de ácido tartárico. ¿Nos conviene esto? No, queremos tener más acidez nosotros. Entonces no tenemos que tener tan sombreado. Vamos, sigamos. Reduce monoterpenos, aromas, más sombreados. Los monoterpenos, o sea, los que hagamos más torrote, que no lo tenemos que entasar tanto, o algunos moscateles, o algunas cosas más delicadas como son, como es el Framinae Gewürztraminer. Bien, vamos. Y aumenta el potasio y el pH. La mierda, yo quiero un vino con mejor acidez, y esta condición de sombreamiento, ¿qué tal? Me está aumentando potasio y me aumenta el pH. Menos acidez. No me gusta esta condición, por lo que quiero hacer vinos más ágiles, con más nervio, con mejores aromas, ¿viste? Bueno, y aumenta, ¿qué? Acá tenemos otro, el ácido málico. Sí, tenemos hasta 4 o 5 gramos. Normalmente, ¿con qué tratamos de cosechar Malbec? ¿Con qué nivel de ácido málico? Con 2 gramos o menos, ¿sí? Pero miligramos, y aumenta el carácter, como les dije, herbáceo de los vinos. O sea, tenemos que evitar esto, ¿no? A algunos por ahí les gusta. Aumenta la incidencia de que de enfermedades, al tener mayor humedad en ese lugar, menos movimiento de aire, ¿sí? O sea, que disipa esa humedad, se queda ahí. Los efectos también en el parral, que cuando regamos de más abajo, ¿sí? Donde queda ahí la... Bueno, suelos. Epa. ¿Cómo hago ahora para volver? ¿No? Ahí. ¿Cómo se vuelve? Acá está. Vamos a volver acá. Suelos. ¿Qué importancia tienen? Profundidad, textura, capacidad de almacenamiento, que están todos relacionados los dos del principio, almacenamiento de agua y nutrientes. La profundidad, normalmente tenés profundidad de suelo de 50, 60 centímetros, después tenés piedra en muchos lugares de acá, lo mismo pasa en el Valle de Uco, y si no, tenés hasta 3 metros en la zona de Agrelo, de suelos de clase ciudad, que tenés 3 metros de suelo, que son suelos medio pesados, que son un poco más difíciles de manejar. Pero está relacionado también la textura. ¿Qué hace la textura? Y nos da la capacidad de almacenamiento de agua. ¿Sí? Cuando son suelos arenosos, la capacidad es muy poquita. Y ahí tenemos que tener cuidado. Cuando hacemos nuestra estrategia de riego, ¿viste? De no quedarnos con el tanque de nafta vacío. ¿Sí? Es lo mismo tener un Fiat 600 que tiene un tanquecito y tengo que hacer 1000 kilómetros y tengo que ver, antes de viajar, que haya estaciones de servicio a cada lado, muy cercanas. Y si tengo una camionetona que tiene 200 litros, y voy a ir en un solo tirón. Y ese es un suelo más profundo, con una textura más franca, sillosa. Entonces, eso tiene que ver mucho para nuestra estrategia de riego. Bien. Y los nutrientes. Es importante, ahí estuvieron hablando, que yo alguna vez creo que los he contratado a los que hablaron ayer, muy buenas son, y justamente para tener en principio unas características
qué nutrientes tenés, qué disponibilidad de nutrientes tenés, sobre todo también que en la pasta de saturación qué tenés de salinidad, ¿viste? Cuando tenés que hacer una nueva plantación, son cosas que tenés que tener en cuenta. Y ayer, una de las cosas interesantes también, si vos vas a plantar en lugares que son vírgenes, ¿qué cosas tenés que mirar primero? Y ahora es fácil con drones y todo, la vegetación natural te indica los distintos tipos de suelo de acuerdo a las colonias que hay ahí. Entonces tenés que ir a ver esas colonias, hacer tus calicatas, analizar, y si después tenés que diseñar el riego, si hay una franja que es un riñón, usala y diseñar para ese riñón. Porque si vos lo haces un cuadrado, un rectángulo, como eran los cuarteles que hacíamos, te vas a encontrar con una variabilidad bárbara y después te vas a volver loco a ver cómo, a ver, a este le pongo más pico, acá de refuerzo le pongo los dobles manguera, empezar con los problemas. ¿Sí? Bien. Entonces es muy importante tener el nivel de nutrientes y qué nutrientes tenés. Bueno, en el caso de suelos que son de pH normalmente en el 7,5, 8 podés tener fósforo, pero no está disponible. Si yo no tengo fósforo, no está disponible. Ahora, los que riegan por goteo y lavan las cañerías, ¿con qué lavan a las mangueras? Con ácido fosfórico, es bastante más barato. Yo la experiencia mía, donde vos lavás con ácido fosfórico, tenés niveles de fósforo bárbaro. Vamos. ¿Qué más? Prácticas culturales. Hablamos de las prácticas culturales, que es la plantación, muy importante, porque esta es una decisión que la vas a tomar por más de 30, 40, 50 años. ¿Qué tenés? La densidad de plantación y la orientación. ¿Sí? Las variedades de clones y selecciones masales que vas a usar. Yo hablo de selecciones masales, que me parece que es mucho mejor que hablar de clones. Las selecciones masales parten de muchos individuos, ¿sí? Con características distintas, y siempre vas a tener mayor complejidad en las minas. En cambio, un clon de una sola característica, y si no tenemos la persona perfecta, no hay nada. Había una sola que decía que era la persona perfecta, que era el capitán de Australia, se llamaba John Eales. ¿Sabe cuál era el sobrenombre? Nobody. ¿Qué quiere decir nobody? Nadie. ¿Por qué le decía nobody? Porque nadie es perfecto. ¿Sí? Ese era el único. Bueno, entonces, ¿por qué uso eso? Porque tenés más complejidad. Lo hablamos con Jean-Claude Berruet. Jean-Claude Berruet es el enólogo de Petrus de hace más de 60 años. Es un tipo realmente fantástico. Y él en Petrus, es uno de los vinos más caros del mundo, él tiene selección masal. Sí, ¿por qué? Y porque me da más complejidad, me da esto, ahora estuvimos hablando. Y mira, hice un ensayo, me dice, hacer vinos con un clon, con 2 clones, con 3, con 4, con 5 juntos, y recién cuando había 5 clones juntos se empezaba a aparecer a mi selección masal de Petrus. Entonces también cuando trabajen con clones, trabajen con un conjunto de clones y analicen bien qué características le da cada uno para tener mayor complejidad después en el vino. Son decisiones que las haces una vez y después, como te digo, te quedas clavadito por muchos años con eso. Bien, ya vamos a ver lo de densidad de plantación, portainjertos y el riego, que son muy importantes las definiciones de qué portainjerto voy a usar, porque va a ser de acuerdo al vigor del lugar y al equilibrio que quiero en las plantas, y también, por supuesto, con a quién quiero, qué resistencia a qué agente patógeno que tengo en el suelo. Acá principalmente suelo arenoso, me mato de eso. El suelo arenoso filoxera no lo van a encontrar nunca. Y la fertilización, práctica cultural. Por supuesto la poda. Vamos a ver si encaramos el control de enfermedad, cada uno de estos, y el manejo del suelo. Vamos a ver. Mirá, estas son la finca esa que te decía de los 200 metros de largo de las hileras. Bueno, esto es una de las cosas importantes de tener uniformidad, donde tenés equilibrio y uniformidad, que es para sacar muy buenos vinos. No vas a tener un promedio que la cabellera es grande, la otra, los pies grandes, en el medio es chico, y tenés variabilidad, vas a sacar un vino medio. Entonces, lo importante que tenés que conseguir en un viñedo, que es plantas equilibradas, que vamos a ver cómo la conseguimos, y uniformidad. The name of the game. Esto está en agrelo y esto
Fíjense, a ver, ¿a qué hora fue sacada esta foto? A las 5 de la tarde. Sí, de la sombra, abajo de las plantas, ¿cómo no? Me está macaneando. No, es una orientación este-oeste. Después vamos a ver la importancia que tiene cuando vos cambiás la orientación y más en situaciones de aumentos de temperatura y todo, que en la parte del oeste, y se te van a quemar, vas a tener problemas de diferencia. Bueno, esto te protege los aromas, te protege la acidez, es una viticultura protectiva. Vamos, acá tenés uniformidad, equilibrio, todas las plantas iguales, son hileras de 200 metros de largo, son de cuarteles encadenados con una variedad para cosecha mecánica, para tener más eficiencia de trabajo. Bien, ¿qué es esto? Mirá lo que es. Estas hileras de vid norte-sur, y se hizo un ensayo. Yo cuando planteé eso, no estaba muy convencido el inversor, y le digo, no, fíjate, por esto, por esto, por esto. Y ahí nomás yo era presidente del Consejo Asesor del INTA, entonces le digo a un tipo brillante que es el Pata Pérez Peña, decimos el Pata, que tiene una maestría en la Universidad de Washington, le digo, hagamos un ensayo de orientación de las hileras. Bueno, ahí es este. Fíjate que en estos bloques tienen distintas orientaciones de las hileras, son 4 orientaciones, con 4 repeticiones, con el mismo suelo, el mismo clon, el mismo riego, o sea, controladas la mayoría de las variables. La variable sí de estudio es orientación de las hileras. Evaluación. Bueno, después vamos a ver eso. ¿Y qué resultó? Resultó que los mejores componentes estaban en orientaciones que no se usan, que son las sudeste, noroeste y este-oeste, en la composición de la uva. En el vino y en la composición de la vino también fue mejor la este-oeste, y en la preferencia, la mayoría de la preferencia en panel de degustación entrenado y estadístico fue este-oeste. Ah, mira vos, hablamos de terroir, mirá cómo podés modificar solamente con la orientación de la idea la calidad del producto. Bueno, acá tenemos densidad de plantación. Mirá, de acuerdo al vigor es como tenemos que decidir la distancia en la hilera entre las plantas. Si decidimos, 70 centímetros, hay una planta vigorosa, ¿qué nos vamos a encontrar? Montones de brotes amuchados, ¿sí? Demasiados, con los racimos, ahí está sin las hojas, pero evidentemente con las hojas vamos a tener una condición de sombra. A ver, che, ¿cuál es una condición de equilibrio? Sería, y 1,20 m. Mira, todo más equilibrado, más separadito, los racimos. Ahí voy a tener un mejor ambiente lumínico y ambiente microclimático. ¿Y qué pasa si le doy más distancia a la misma variedad que yo? Y voy a empezar a tener esas diferencias entre los brotes. Acá, mira, uno más grande, otro más chico. ¿Lo han visto que muchas veces tienen las colitas de ratón, tienen eso? ¿Y eso qué hace? Y madura distinto a lo que madura acá. Y acá tenés una variabilidad interna en tu hilera que es tu unidad de calidad. Entonces, ¿qué hay que tener en la hilera? Uniformidad y equilibrio. ¿Cómo lo conseguís desde el principio? Pensando muy bien y analizando tus condiciones de suelo, tus condiciones de mesoclimática, tus condiciones de almacenamiento de agua, el vigor que le puede agregar el pie o no, y el vigor propio de la variedad y el potencial de vigor del suelo. Entonces es una decisión muy importante en la hilera, ¿sí? Para tener equilibrio en las plantas y tener mejor calidad en la uva. Distancia entre plantas en la hilera de plantación de acuerdo al vigor potencial del sitio, variedades, clores y portainjertos. Vamos, acá tenemos un ejemplo en un Cabernet, viste que este tiene 1,40. Mirá vos, están todos iguales los brotes. ¿Por qué? Es un Cabernet. En el suelo ese que le decía de 3 metros de profundidad, suelo franco arcillo limoso, viste, un potencial de vigor impresionante y de profundidad, y mirá vos lo que es. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá jugás con la economía. Acá está un viverista que me va a matar. Él le va a aconsejar que pongan a 70 centímetros, Daniel, ¿no? Vas a vender más plantas. Y este tipo le dice, no, pero yo dame 1,40. ¿Y por qué pone la mitad de plantas? Y va a tener equilibrio. Y bueno, son las cuestiones de los ríos que tiene el negocio de viverista. Bueno.
Ahí he visto muchas recomendaciones y he visto plantaciones en Tupungato de asesores, no en Michel, porque él se dedica a los vinos, que ponían a 60 centímetros. Un desastre. Sí, debe haber estado asociado con el vivero, ¿viste? Este tipo, digo. Bueno, fíjate vos, acá otra condición de luz, ¿sí? De una buena canopia, con exposición. Bien, sigamos. Mira vos, acá sí ha habido un pequeño desojo para la foto. Esto es un Chardonnay. Ah, mira lo que tenemos acá. ¿Qué variedad es esta? ¿Algún ingeniero? Menos Daniel. Pinot Noir. ¿Sí? Pinot Noir anda muy bien en poda a cargador solamente, no necesita ni siquiera dejarle pitones. Tiene un porcentaje de rotación bárbaro, uniforme, y aparte, ¿qué pasa muchas veces cuando podamos con un pitón? Lo ponemos ahí abajo. ¿Y qué hace? Hace una cepa corazón, porque mete mucho más brotes acá, y acá tenemos diferencia entre el medio y los costados. Así que acuérdense, cuando tienen variedades que brotan muy bien y es uniforme, es mejor no usar pitones. Siempre vas a tener algo de abajo del cargador mismo, si lo pusiste un poco más abajo, de volver con los cargadores solos. Bien, bueno, otra vez uniformidad. Acá tenemos distanciamiento también. Esta es otra foto también de equilibrio, de uniformidad. Creo que esto es Cabernet. Bien, porta injerto. Ah, mira vos. Acá que tenemos distintas, el Paulsen, resistente animal, filoxera, salinidad y asfixia radicular, pero es muy vigoroso. ¿Dónde lo podría utilizar a este que es muy vigoroso para no tener problemas? Y en los suelos mucho más pobres, sí, porque me asegura que la planta va a estar bien. Ahora, si este lo pongo en esos suelos de 3 metros, voy a tener una selva. Bien, el 10114 es resistente al aumento de filoxera, es muy equilibrado, es muy bueno. Y después tenemos el 3309, que tiene el 3309, sensibilidad a cloruros y salinidad, sensible a frío invernal. Pero también tiene otra cosa, no es tan eficiente en la absorción de magnesio. Richie 110, que es uno de los resistentes a sequía, que prácticamente no se utiliza acá, pero es muy bueno. El S4, muy resistente a nematodos, pero es el más deficitario en absorción de magnesio. Acá le he dado acá, bueno, vamos a ver un triángulo de absorción de los distintos pies y van a ver la diferencia que hay, la importancia que tiene la elección del pie, de acuerdo a la absorción sobre todo el calcio, potasio y magnesio. Bueno, el Freedom y Harmony son muy resistentes a nematodos, son muy vigorosos. Acá alguna vez los trajimos hace muchos años. Bueno, cover no se usa prácticamente, difícil de enraizamiento. Y pie franco. Pie franco, yo donde tengo condiciones, donde no ha habido nematodos o suelos vírgenes, prefiero tener pie franco. Y en Malbec hay una diferencia muy grande, ¿sí? Eso lo veíamos con Michel en el Club de los 7, plantó mitad pie franco y mitad injertado, y la diferencia cualitativa y de uniformidad y de rendimiento también es muy importante con el pie franco, pero siempre que lo puedas hacer donde no vas a tener nematodos. Y también ir a viveros muy responsables y donde te rotan y no te vas a llevar nematodos desde el vivero. Eso es muy importante. Y si no, planta de estaca, que anda muy bien, si sabes preparar. ¿Sí? Sobre todo en suelos vírgenes, no querés tener ningún problema, traerte ninguna de esas cosas a tu viñedo que te van a jorobar. Y sí, es por estaca y tener tratamiento y parecer muy exitoso en el pie franco plantado por estaca. Bien. ¿Qué más les puedo decir? El pie franco anda muy bien, me acuerdo que, bueno, en principio en el Club de los 7 teníamos que tener en el Malbec, eran 5.500 kilos por hectárea. ¿Cuánto eran? 5.500 plantas, 1 kilo por planta. Y dije, dejaste probar, Michel. La curva de calidad no es un pico solo y se terminó. No, vos podés ir aumentando el rendimiento y la calidad va a aumentar. Después tenés una meseta donde tenés de determinado rendimiento a más rendimiento. Bueno, yo con él probaba todos los vinos y me llevaba el encargado principal de la finca porque teníamos y los elaborábamos por cuartel. Estamos en los tanques, cada cuartel por separado,
Y entonces, bueno, degustamos montones de vinos que lo hacíamos en julio, después de la cosecha, la primera evaluación, y estábamos un día probando los vinos y Michelle, no estábamos, y este está muy bueno ese. Y bueno, Michelle, dice 1.000 kilos por hectárea. Oh, dice, con un poco menos podría haber estado mejor. Dice, pero le encantó, ¿viste? Entonces era una cosa de mostrarle que los dogmas y las cosas que se hacen en otro país acá son distintas, ¿sí? Y en eso tenemos que ser analíticos, ¿sí? Porque podemos tener más producción con mejor calidad y ganar más plata, evidentemente. Tener la misma calidad. Bien, mirá, acá está lo que te decía yo de los portaingentos. Fíjense, los portaingentos, un viejo trabajo francés, esto hacía muchos trabajos, yo estaba muy relacionado con la fisiología, desde los años, del año 26, que analizaron todos los pies y la absorción de calcio, magnesio, la de abajo es potasio, y mirá la diferencia de absorción, ¿viste? Mirá ya, los que teníamos con problemas, en amarillo, SO4 3309. Trabajo de los franceses. Creo que lo que usaban, creo que era Merlot como variedad pie franco. Ahí está, allá está, Merlot y Sauvignon Blanc. Pero fíjate la diversidad de los pies en cuanto a la absorción de los distintos nutrientes. Esto fue una vez que tuvimos una videoconferencia, jornada, con periodistas y periodistas ingleses, y entonces un periodista de mal carácter decía, hablábamos de terroir, y por ahí dijo, no, ustedes no pueden tener ningún tipo de terroir, porque ustedes tienen que regar, porque si no, no tienen ninguna producción. Cierto, si no regamos no tenemos nada. Si tenemos que 600, menos de 300, 350, 400 milímetros, 600 milímetros es lo que menos necesitamos. Entonces, todos se quedaron callados y digo, bueno, pero ustedes tampoco tienen terroir entonces. ¿Cómo nosotros no tenemos? En toda Europa tenemos terroir. Sí, pero si no lo tienen injertado con un pie americano, no pueden producir un grano de uva. Y eso no es terroir porque están cambiando algo que no es natural para su lugar. Mirá vos. Bueno, pero vean el efecto que tiene la decisión de los pies en la absorción. Y muchos hablamos, la mineralidad, para flaco, mira, 100 distintos tipos, absorben cosas distintas. Bueno, otra vez, SO4, 3309, mirá el 10114, ¿dónde está? En la otra, ¿dónde estaba? En las mejores absorciones, ¿viste? No tanto potasio, qué bueno, no tanto potasio. ¿Por qué? Porque puedo tener menos potasio y puedo tener más acidez. Mira vos, y magnesio estoy bien. Qué bueno, y calcio también. Ahí tienen la diferencia de los distintos pies en la absorción de minerales, de nutrientes. Riego. ¿Qué hacemos con el riego? Alcanzar equilibrio vegetativo productivo a través del riego. Bueno, aplicar que esto es aplicación SUDI. ¿Qué miércoles es esto? Esto es Sustainable Deficit Irrigation, que es una muy linda práctica, que es sustentable y trabajando a través de déficit. Vamos a ver qué otra práctica tenemos. Aplicación del concepto PRD en melgas. PRD se llama el riego parcial de raíces. Y lo hicieron los australianos tratando de agarrar agua. Ellos lo hicieron con 2 líneas de goteros. Entonces regaban la mitad de la planta, la regaban, y cuando había signos de que ya se veía que había signos de déficit, porque cuando vos dejás un lado sin regar, producís ácido abscísico, que hace que que es un inhibidor, que hace que cierren los estomas, ahí lo cambiaba al otro. Entonces llegaba a tener un ahorro muy importante de agua, pero en la misma línea, ¿viste? Con 2 líneas, llego a la mitad de la planta, después llego a la otra, no era alternativo, sino hasta que tuviera síntomas de déficit. ¿Y qué dije? Bueno, sí, pero eso lo podemos hacer en melgas. Riego una melga y dejo la otra, y cuando veo los síntomas, se está equilibrando, no tiene tanto crecimiento, lo cambio a la otra. Y voy ahorrando un montón de agua, ¿sí? ¿Y qué hago? En la otra melga que tengo seca también, en algunos lugares tengo mejor posibilidad de entrar, porque tengo mejor acceso, o no tengo embarrado, ¿sí? Tengo
posibilidades de trabajar en pulverización, en lo que sea. Y estoy haciendo un efecto que va a redundar en un equilibrio de los brotes y un equilibrio en la planta. Vamos, ahora le vamos a explicar monitoreo de qué hacemos, planta, qué podemos monitorear, el crecimiento de brotes, el potencial hídrico. Ayer veía que había sondas y qué sé yo, no quise preguntar mucho, ¿sí? Pero es muy importante conocer el agua que tiene la planta. El suelo, bueno, ya podemos saber con la capacidad de almacenaje, el uso, la evapotranspiración que se mide y todo, podemos saber cuánto estoy consumiendo. En cada mes tenemos distintos con factores los factores ¿cómo es? Los factores K de corrección, pero lo que tenemos que tener más en cuenta es la planta, hidratación de la planta. ¿Y qué es el potencial hídrico? Es la cámara de Schollander, que te mide el potencial agua dentro de la planta. Esto lo podés hacer 3 años con tus encargados, ¿sí? Después se dan cuenta, ¿sí? Lo miran así, ya saben que están en menos 13 megapascal, menos 13,5, ya lo detectan, pero lo importante es medir. Entonces vos sabés, cuando aplicás un déficit, cuándo tenés que corregir o no, ¿sí? Y hay plantas que son más conservadoras, más amarretas, y hay otras que son suicidas, que siguen consumiendo en cualquier condición. Una suicida es Syrah. Y la otra conservadora, ¿quién es la que encontramos más conservadora? Malbec. Ahí tiene su nombre, isohídrica, para calificar. Bueno, el suelo, ¿qué podemos hacer? Las Diviner, los Watermark, y los Watermark te miden hasta muy poco, y después también barrenos, conocer con la mano, ¿viste? Tenés una especie de manualcito, y la Diviner, que es muy buena, que te mide perfectamente cada 10 centímetros de escala, y tenés que andar con los agujeros. No es fácil hacerlo en lugares donde tenés mucha grava, mucha piedra, porque no tenés que en el tubo, queda bien ajustado el tubo. No es tanto para ese tipo de suelo, pero es muy buen elemento. No es la cuestión esa que era con isoto, con relativo, no. No me acuerdo cómo era el sistema sin magnetismo, no sé cómo no me acuerdo, pero es muy buena esa cara. Y atmósfera, que estás midiendo en la estación meteorológica, la evapotranspiración real, las lluvias, ¿sí? y los déficits que tenés. La lluvia es muy importante tenerlos en cuenta, tener en cuenta trabajar con pronósticos, cuándo te va a llover, cuándo no, a ver si voy a regar, no voy a regar, o voy a curar. Eso también es muy importante consultar, ¿viste? Digo, no, yo voy a curar, y al día siguiente que te cae una lluvia y te lavó todo. Esas son cosas a tener en cuenta, son detalles. Bueno, la aplicación del déficit sustentable, ¿en qué se basa? En que en distintos periodos vos podés hacer déficit y podés afectar distintos aspectos de la fisiología de la planta. Nosotros hicimos trabajos en esto de déficit, y los déficits que comenzamos normalmente es después del cuaje, ¿sí? Ellas en las condiciones de Tupungato, en las condiciones, del Valle de Uco, y ahí pudimos hacer los riegos. ¿Con qué empezábamos? En primavera. En septiembre, perfil lleno, tanque de nafta lleno. A ver, ¿cuánto consumo? ¿Cuál es el consumo? Midiéndote lo que tengo en octubre, 1,5 milímetros. 1,5 milímetros, tengo que completar eso y vuelvo otra vez al tanque lleno, y así. Y después en noviembre, mitad de noviembre, ahí estamos fenómenos. Vamos a empezar el déficit. ¿Con qué regamos? Al 70% de la evapotranspiración real. 70%. No tenés ningún efecto, nada, y comienza ahí un efecto interesante. Estamos en el periodo de división celular de las células de la valla, y no vas a afectar, cuando empeces un déficit o tengas déficit, no vas a afectar nunca el número de células. Lo que afectas es la elasticidad de las paredes. Entonces después es algo interesante, que no vas a tener rotura de granos por lluvia, después más cerca en la madurez. ¿Y qué hacen? Se hacen más duras esas paredes y tenés granos más chicos. Al tener más granos más chicos, tenés una relación mayor superficie-volumen, que tenés más concentración en tu jugo y después en tu vino. Bueno, y ahí se trabajó. Yo llegaba a trabajar con el 50%,
Sí, el 50 del 70, el 50 en diciembre y en enero otra vez al 70 y ya seguía bajando en febrero. Y con eso ahorrábamos un 30% de agua y un 30% de energía, con pozos desde 140 a 200 metros de profundidad. Una potencia que había que meterle y mucha energía. Y que ahorrábamos un 30% de energía, sin afectar la producción y teniendo una calidad diferente por el efecto del déficit en la valla. Y también en el control de crecimiento. No teníamos crecimiento que teníamos que despampanar 10 veces. ¿Sí? Eso lo trabajó mucho Peter Dry, un tipo fantástico que trabajaba en Australia, que fue el inventor del PRD, el riego parcial de raíces, y también Larry Williams, que era el mejor en riego en Davis. Yo lo seguía mucho, fui también jefe de trabajos prácticos de él, un tipo realmente práctico y justamente que trabajaba también este déficit sustentable. Sustentable es que vos, ¿qué es sustentabilidad? Y es cosas que vos no vas a dañar el futuro y que tu viñedo lo van a poder también disfrutar tus nietos. Se va a mantener en buena condición. ¿Sí? Es al futuro que va a seguir bien. Es un concepto más fácil de entender la sustentabilidad. Bien. Entonces, viste los pronósticos sostenidos. Yo me he hecho un maníaco, viste, de ahora no tanto, pero por ahí lo sigo haciendo. A ver los pronósticos extendidos, a ver cuál es mejor, cuál es el de Weather, AccuWeather, cuál se fija mejor para cada lado, hay varios. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Si voy a regar, ¿cuántos milímetros voy a poner? Che, voy a tener un pico de temperatura, voy a tener varios días en 38 grados. Acá se me va a ir a la miércoles. ¿Sí? Entonces tengo que anticipar. O sea, cuando vos te perdés en el río por goteo, cuando tenés el caballo atrás del carro, es muy difícil de volver adelante. Muy difícil. ¿Sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta, que no lo puse acá, pero es muy importante, son las coberturas vegetales. Los que trabajan en orgánico, coberturas vegetales. Al tener mayor cantidad de superficie de evapotranspiración, también tenés mayor consumo de agua. ¿Sí? Y según sean gramíneas o qué cosa, tenés competencia también por nutrientes para las plantas, agua y nutrientes, cosa que hay que tener muy en cuenta también en la estrategia de riego, porque vos estás manteniendo un cultivo. Sí lo podés controlar desbrozando, en fin, y también muy importante, que he visto muchos errores en orgánicos, de tener esa finca que viene al lado, hay una finca de orgánico, hubo una helada, la lluvia así de alto, se quemó todo. La finca sí, callejón por medio, nada. Estaba bien que estaba este-oeste y hay drenaje de aire, porque el aire frío corre, por tener más densidad corre como el agua y tener menos inconvenientes. Y esas son otras ventajas del este-oeste, incluso de las pendientes. En el caso de lluvia escurre rápido y podés trabajar con los callejones para desaguar. Hay varias cositas que son beneficios. Vamos. Manejo hídrico. Acá estaba, mirá. Fíjate, esa es una estrategia de riego. En Malbec, fíjate que después de floración cuaje comenzamos, viste, a hacer un déficit y después volvemos antes de cosecha entre envero y cosecha y después volvemos a regar. Bueno, ¿por qué volvemos a regar? Y porque tenemos que tener condiciones buenas. ¿Para qué? Y para tener otra vez condiciones de crecimiento. El segundo pico de crecimiento de raíces es después de cosecha. A los semanas, 10 días, después de cosecha, y empieza a mandar la planta, primero se queda saturada, no sabe qué corno hacer. Sí, ¿por qué? Y porque las hojas siguieron haciendo azúcar. ¿Sí? ¿Cuánto hacemos de azúcar de envero a cosecha? ¿Envero qué tenemos? 7, 8 bricks y terminamos con 24. A ver, ¿cuál es el ritmo de fotosíntesis, de acumulación de azúcar? Es tanto por semana. Bueno, le sacamos la uva. Seguimos haciendo fotosíntesis. Y eso es importante de mantener la hoja verde porque son reservas para después. Es una autofertilización y tenemos que tener en muy buena condición ese follaje, porque si calcula, siguió haciendo azúcar, ¿y a dónde vamos? Y vamos a las raíces, al tronco, brazos, y tenemos reservas. ¿Sí? Y eso es muy importante.
tenerlas. Y importante, ¿por qué? Porque tenemos un segundo pico de crecimiento de raíces nueva. ¿Para qué? Fertilización por cosecha, si es que lo necesitamos. Acuérdense que el primer pico de crecimiento de raíces, de nuevas absorciones, donde tener la mayor eficiencia, es al mes de brotación. Acuérdense que es un fenómeno de ingeniero agrónomo, fenómeno de correlación, salen los brotes, síntesis de auxinas, ¿sí? ¿Y a dónde van? Van para abajo y hacen una mayor diferenciación de raíces nuevas. Es el principio del enraizamiento, ¿sí? Vamos, a ver. Bueno, acá tienen, mirá una linda canopia en Malbec, ¿qué es esto? Mirá qué linda exposición, hojas que tenés una o dos capas de hojas nada más, tenés buena eficiencia, mirá qué lindo color. El cordón, anda bien el cordón. Uno va a decir, no, están volviendo al cargador, que el cordón. Normalmente, una excepción es Pinot Noir, pero hay otras variedades que brotan muy mal en cargador solo, o en cargador que es Cabernet Sauvignon, Merlot, y tenés esa variabilidad interna en la planta. Cuando nosotros hacemos una práctica muy sencilla, que le llamamos lectura de brotación en invierno. ¿Qué es esto de lectura de brotación en invierno? Bueno, vos ves las plantas sin hojas y vas a ver cuáles brotes son normales, cuáles son chiquitos. Entonces vas a ver en la poda que hiciste, con la cantidad de yema que dejaste, qué efecto tuvo esa poda en el vigor. Entonces te vas a dar cuenta, si tenés que poner un poco más de yema, sacarle para equilibrarla. Es muy importante, es una estupidez, se llama lectura de brotación, y ahí es muy fácil también tener 3 tipos de plantas que le decís a los tipos que podan, mira, esta como la ves, igual, no, está bien, está equilibrada, hacele la misma poda, dejale la misma cantidad de yema. Y esta que está flaca, dejale 3, 4, 5 yemas menos para volver a equilibrar. Y esta que está vigorosa, dejale unas yemas más. Entonces, ¿qué tratamos de hacer en esa poda? Equilibrar en 2, 3 años y tener uniformidad. Es muy importante, es simple, lo entiende la gente. 3 cosas nada más le decís. ¿Sí? ¿Encontrás esto? Hace esto. ¿Sí? ¿Encontrás esto? Póngame de esta manera. Es una forma de ir equilibrando un viñedo. ¿Sí? Y en cambio, normalmente en las lecturas de brotaciones tenés alrededor de un 60%, una media de 60% de brotación. Y no consideran cuando son colitas de ratón y todo, pero normalmente tenés 60 a lo sumo 65 de brotación. ¿Qué tenés en pitones? Tenés más del 90%. Y otra cosa que tenés en pitones, lo habrán visto, la brotación es muy uniforme y el crecimiento también de los brotes son la mayoría, es mucho más uniforme que la de cargador. Tenés una desventaja, ¿cuál es? Que las yemas basales normalmente son menos frutales que las yemas 3, 4, 5 hasta las 7 en un cargador que están mucho mejor diferenciadas. Pero sí que tenés más del 90% de brotación, compensaste y tenés más equilibrio. Eso depende de la variedad, pero eso es lo que yo he observado y he trabajado en estos 2 tipos de poda. También, bueno, podés hacer otro tipo de poda, pero depende del objetivo que tenés. Podés hacer box pruning, podés hacer minimal pruning, si tenés máquinas, cosechadores, todo, y haces un vino uniforme, y haces un vino medio, bárbaro, vas a ahorrar en mano de obra. Maravilloso, pero esos son los otros objetivos. Bueno, acá tenés en el parral, ¿qué es esto? ¿Con quién estamos hablando? De Richard Marx. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, las parroles. Yo trabajé bastante en California en cosas que podía traer. Digo, ¿qué cosas puedo traer? Mirá, hicimos dobles cortinas y qué sé yo, y vimos el efecto, que teníamos menos mágico, más color, bla, 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 bla. Sí, pero nosotros en los parrales tenemos un techo con sombra, donde regamos abajo, ahí queda la humedad, no hay movimiento. Sí, y si hacemos esto mismo y hacemos una H con cordones, entonces ¿qué tenemos? Movimiento de aire, tenemos mejor exposición de la uva, ¿sí? No son las podas canasto de los parrales, tenemos mejor exposición, expuesta, posicionamiento de brotes. ¿Y qué hicimos? Tuvimos mucha mejor calidad en esta forma de poda en los parrales, esta modificación.
Esos eran viejos trabajos que había hecho Richard Smarter con la variedad Concord y doblando los brotes hacia abajo. Pero esas en las condiciones del estado de Nueva York, ¿sí? En el norte de Estados Unidos. Bien, acá tenés, abajo tenés una práctica de deshoje. Normalmente es una medicina el deshoje. Si haces las cosas bien no deberías hacer deshoje. Pero es bueno hacerlo, y hay momentos en que hay que hacerlo, pero sí, yo recomiendo que hacer los tamaños granos de pimienta, ¿sí? Y hacerlos hasta el primer racimo o una hoja más. Hasta esa altura nada más. Muchas veces el deshoje deja sin nada. Pero hacerlo ahí. Este es un petit verdot. Bueno, conjunto de prácticas culturales para alterar o modificar el microclima de la canopia. Hacemos esto para justamente mejorar el microclima. ¿Sí? ¿Qué hace? Una cosa importante que hablamos es la poda, el riego, ¿sí? El desbrote, el desbrote. Y es importante el desbrote, sobre todo cuando tenemos, por ahí tenés más trabajo de desbrote cuando podaste pitón, porque yemas que no son las que vos contaste te salen del costado y después te hacen a tener un ambiente más sombrío. Y bueno, hay que desbrotarlo. Hacemos calidad, trabajamos bien. Tenemos que tener esos dos brotes nada más, que provienen de la yema 1, 2, puede tener hasta pitones de 3 yemas, ningún problema. Pero después saca todo lo demás. Porque aparte, consumen cuando brotan, ¿viste? Y no te aportan nada, solamente después te aportan sombra y problemas sanitarios. Vamos. ¿Qué dice riego, desbrote, deshoje? Bueno, en este caso de deshoje, para mí es una cuestión que, bueno, son casos en que hay más vigor y todo. Es algo que hicimos ensayos, como les dije en Davis, pero era más que nada en Napa, y ahí empezaron, fue un ensayo del año 85, 86, y el Sauvignon en esas canopias muy densas, y tuvo un efecto muy bueno con los besos. Después ahí se fue andando por todos lados, pero es una práctica a condiciones que no fueron de buen manejo, es un medicamento. Y el raleo de racimos. El raleo de racimos hasta cierto punto, viste, podés tener más concentración, sí, es cierto, podés sacar también en el raleo, en cuando haces calidad, podés hacer cuando están a lo mejor muy amontonados los racimos, podés sacar algunos, eso es bueno, disminuís el riesgo de enfermedades, de podredumbre sobre todo, y tener mejor iluminación. Eso se puede hacer. O las exageraciones, es decir, dejo un racimo por brote. El caso en el Petit Verdot tiene 3, 4 racimos por brote, es muy, muy productivo. Yo les recomiendo saquen el de abajo, dejen el del medio que es el mejor cuajado normalmente, y sacar el de arriba. Vamos. Bueno, ya una práctica de desbrote, como ven allá arriba. Sistema de conducción. ¿Según qué? ¿Cómo lo decimos? Según el potencial de vigor del lugar y la variedad. Entonces tenemos bajos ¿cómo es? De sistema vertical, de espaldera, sistema de posición vertical de brotes. Orientación, ¿su nombre? Esa es la pregunta. Bueno, vamos viendo que depende del lugar y podemos cambiar eso, ¿no? Medio, espaldera y parral cuadrilateral, como vimos, ¿sí? Y después alto, parral, que podéis hacer hasta cuadrilateral, simple o doble. ¿Sí? Yo lo hice mucho en el norte, en la zona de Pedriel, que es una zona muy, muy heladora. Cuando vuelvas a hacer en altura tenés menos riesgo. A los 2 metros hicimos parrales en este sistema en Malbec. La mayoría de los que estaban en espaldera teníamos problemas de disminución de producción por heladas. Y ahí teníamos una forma de disminuir el riesgo. Vamos, poda, bueno, lo vimos. Bueno, por metro, 5, 7 pitones, 2 yemas en los cordones, separación, eso es muy importante, 15 a 20 centímetros, tener la separación. Normalmente, acordate, los pitones te van a crecer los brotes medio en diagonal. El que más diagonal que después te cruza todo es el cabernet. Por eso tenés que estar muy atento a la distancia, no dejarlos pegados. Cantidad de brotes, ¿qué es la cantidad de pitones? La cantidad de brotes te van a hacer después al equilibrio de acuerdo al vigor que tiene o al vigor del sitio. Bien, posición vertical, traten de hacer, ahí no la puse, pero tengo una foto que es muy, muy linda en Napa, que está
está donde estaba la experimental en Napa de Davis, hay una foto de pitones, de un Sauvignon a pitón, y tiene todo siempre para arriba, y tiene un brazo así enorme, y acá está el pitoncito. Todo uniforme, una cosa fantástica. Una presentación de hace más de 25 años. No sé si la puse acá. A ver. Cantidad de yemas, importante, lo que hablamos nosotros de la yema. Acá hay un tipo podando, vamos a sacarlo. Esa es mi pequeña finquita. Herramienta de control de vigor y sanidad, el desbrote, ¿para qué? Justamente controlar vigor y sanidad. Y si vos tenés que no está equilibrado o falta de vigor, sacarle los brotes porque te están consumiendo reservas, ¿sí? Y después sanidad para tener mejor ambiente, vamos. Temprano, cuando tenés 15 centímetros de brote, ahí sí ahorrás energía y dirigís a los brotes que vos ya has dejado, en el pitón, los que vos querés de producción. Después tenés tardío hasta floración, ¿sí? Esto lo podés hacer en condiciones de mucho vigor, por ahí, hasta floración, para que consuma energía y después lo sacás. Hay veces que es más difícil, que después tenés que entrar con tijera, no es tan recomendable, es mejorar antes. Deshoje, que lo vimos, efectos sobre la sanidad y la calidad, sobre todo sanidad, calidad también, cuando están muy... Momento post-cuaje, ¿sí? Post-cuaje es el mejor momento. Post-cuaje lo podés hacer el deshoje de los dos lados, si está norte-sur. Ahí sí se aclimata. ¿Por qué? Porque no tenés tanta radiación, tanta temperatura como podés tener en enero o cuando ustedes vieron que por ahí acomodan brotes después cuando está después del enero y le dio la luz y quemaste los racimos, te quedaron marrones, tenés otro tipo de composición fenólica, astringente o amargo. Bueno, pero si lo haces antes, no tenés problema de hacerlo de los dos lados. Lo ideal es tener equilibrado y no tener que hacer deshoje. Intensidad, bueno, como yo le dije, no más allá de la hoja hasta el segundo racimo. Orientación, bueno, también, cuando lo haces un poquito más tarde, hacelo del este nada más, porque si está norte-sur, en la tarde tenés mucho más temperatura y tenés posibilidades de quemada. Bien, radio de racimo, estuvimos hablando. Bueno, eso es un cian, con radio, mira todo lo que queda en el piso. Pero te queda una linda canopia, los racimos separados. Esto estamos hablando para alta calidad. Vamos. Efecto de homogeneidad también, hace que normalmente tenés en el Cabernet, hay una, en Napa le llaman el green drop. Después va sucediendo el embero y siempre te quedan racimos verdes, acá también. Y después eso sacarlos, porque eso te va a dar verde, que sea afuera. Ese es el green drop. Efecto en la calidad, sí, hay que verlo eso. Efecto en la sanidad, sí. Determinación del momento de cosecha, ¿cómo la sigue? Con la curva de maduración, análisis químico, azúcar, acidez, polifenoles, etc. Análisis sensorial, hay que comer mucha uva, probar, qué sé yo. Eso es importante, pero para cuando probás y tener una buena muestra, es mucho mejor tener un viñedo uniforme, ¿no? Sino hay que ver dónde estás degustando, dónde estás muestreando. Y eso va a ser también importante el tamaño de la muestra que tenés que sacar. Pronóstico meteorológico extendido, así, che, ¿cuándo voy a cosechar? ¿Qué esto, el otro? ¿Cómo viene? ¿Viene lluvia? ¿O tengo posibilidad de esto? Y si voy a tener lluvia, voy a tener más agua. Bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Cosecha, bueno. Y acá hay unas cosas interesantes. Fíjate vos, allá tenemos la sombra, que también hace su efecto depresivo en la brotación, ¿sí? También en el cuaje y en el crecimiento del grano, ¿sí? ¿Y qué pasa después? ¿Qué te afecta? El peso del racimo, por brote se reduce. ¿Qué tenés acá? Cuando tenés más vigor, mayor crecimiento de brotes, estimulado ¿por qué? Porque tenés menos fruta. ¿Y qué creas? Una cosa que está fuera de balance, imbalance. Y después tenés mayor densidad de canopia y te incrementa la densidad de hoja. Entonces volvés al ciclo, el ciclo vegetativo. Acá tenemos un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Versus que, calidad, ¿cómo hago?
Bueno, un ciclo en balance, que tenemos que tener luz, que la luz que estimula es muy importante en la brotación y también en que durante floración, sí, tenés que tener luz. ¿Por qué? Que se asocia a la temperatura, porque es el momento que se diferencia la yema vegetativa en la yema que va a estar dormida a reproductiva. Ahí se hace la iniciación de los primordios florales. Entonces es muy importante luz a nivel del brote, ¿sí? Cuando está floreciendo. Eso hace a la fructificidad de la yema. Fructificidad normalmente que tenés mayor ramificación y mayor número de flores. Bien, ¿y eso qué hace? Al peso del fruto, allá, por brote, se incrementa. ¿Qué tenés? ¿Qué haces cuando tenés más fruta? El crecimiento del brote se achata. ¿Por qué? Porque tenés mayor consumo y mayor competencia, tenés más sinks, que son los racimos, que te piden todo lugar de crecimiento de embriones, de semillas, es centro de atractivo de nutrientes. Entonces, ¿qué tenés? Y menos nutrientes para que los brotes se vayan a la miércoles. Entonces, ahí haces una disminución de la intensidad de crecimiento del brote. ¿Y qué tenés? Un balance entre el crecimiento de la fruta y de los brotes. Y después seguimos por el 3, tenemos una densidad de canopia que ha disminuido donde tenés menos cantidad de alga foliar. Ese es el ciclo de balance, de equilibrio. Vamos, bueno, otra vez, vamos a lo mismo. Vieron cómo integramos todo lo que hemos hablado, lo que era el suelo, clima, los efectos directos y los efectos indirectos que tienen todas estas cuestiones de manejo en la estimulación de vigor, en la característica del follaje, cómo actúan los sistemas de conducción, ¿sí? La elección de los sistemas, la elección de la distancia de plantación, que afecta al qué? El microclima de la canopia, que es ese efecto indirecto que hace a los cambios en la fisiología de la planta, la composición del fruto. Y ahora enólogos hacer buen vino. Ah, bueno, acá tenemos. Bueno, acá tenés otro ejemplo de los sistemas de conducción, ¿viste? Que trabaja con mejores clones. Es muy importante la selección del lugar, ¿sí? El equilibrio de fisiología, la distancia dentro de las plantas, como decía, intra-row distance. ¿Qué es esto? Lo que hablamos, la distancia para tener plantas equilibradas, la exposición de las hojas, el manejo de la canopia y usar en las variedades premium. ¿Esto qué es? Mejora la calidad de la uva y después del vino. Ah, bueno, esta es una foto en Oregon. Este fue mi profesor, Mark Cleaver, que lo van a encontrar como uno de los autores del libro de Winkler. Con él trabajé, somos muy amigos, ya falleció en este año, pero realmente un tipo de investigación muy práctica y siempre muy ligado a la industria. Teníamos fondos de las mejores bodegas de Napa con nuestros ensayos ahí en Napa. Realmente un tipo fantástico. También por eso lo pongo acá en la foto, es una forma de agradecer. Y a otro de mis maestros que fue Dr. Mark Cleaver, profesor emérito Ben Davis, y a otro que fue mi maestro que es el ingeniero Alberto Alcalde del INTA. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos la participación del señor presidente.